Ahora vamos a conversar acerca de los problemas en el contexto organizacional. La tarea más importante que desarrollan a diario quienes trabajan gerenciando o administrando empresas u otro tipo de organizaciones es definir problemas, no resolverlos. De acuerdo a Johansen 1996, como muchas veces se sostiene, se puede afirmar además que la definición de problemas es lo más importante porque si el problema se define mal, lo que se haga posteriormente, entre otras cosas, intentar resolverlo, estará equivocado. Algunas investigaciones destacan la importancia de la definición del problema y la necesidad de estudiarla dentro de un proceso de resolución de problemas. En algunos casos la definición es llamada formulación, en tanto que en otros se considera que la definición es parte de la formulación del problema. A la hora de formular un problema es fundamental entender cómo representamos nuestro mundo. La pregunta es si existe un mundo real con independencia del sujeto o si el mundo es producto de la propia observación del sujeto. Por otro lado, nos planteamos de qué manera tomamos conocimiento del mundo que nos rodea. Ante un hecho particular, una persona puede pensar que existe un problema y otros no estar de acuerdo, incluso ante los mismos hechos. O bien, la misma persona puede cambiar de opinión y de pronto reconocer que el problema que identificaba en realidad no existe o nunca existió. También se da que alguien puede tener un problema, pero no saberlo o pensar que tiene un problema y tiempo después descubrir que no lo tiene. El proceso de solución de problemas normalmente presupone o admite que ya existe la definición del problema. Sin embargo, es posible advertir diferencias, a veces importantes, al abordar el concepto o significado de definición de problema desde disciplinas diversas. Ahora bien, ¿qué es un problema? Espíndola 2005 considera que un problema es una pregunta que se hace acerca de una discrepancia entre lo deseado o esperado y la realidad. Y de acuerdo con Stoner, desde el punto de vista administrativo, estamos en presencia de un problema cuando los directivos enfrentan un desequilibrio entre su estado real y el deseado. Entonces, fíjense que hay una concepción pues de que un problema es algo que cambia lo que es la realidad o lo que se percibe de la realidad. Es algo que se espera pero que no sucede o relacionado con la realidad o es algo que va a impactar de una forma u otra a las actividades normales dentro de la organización. Martínez, González y García en el año 2011 considera que podemos entender como problema a la presencia de ciertos elementos, una situación que tiene una solución en su contexto objetivo y subjetivo. El grupo puede trabajar con él en una dinámica, es representado conscientemente y responde a una lógica conflictual. Es siempre una delimitación, es una parte de un todo. Es un obstáculo actual que dificulta la interacción adaptativa del grupo. Entonces podemos entender por estas consideraciones de estos autores que el problema debe ser percibido y debe ser sentido pues, por las personas que están trabajando dentro de la organización o dentro del departamento donde se presenta esa situación. Jean Agree, en el año de 1982, sostiene que el concepto de problema no resulta suficiente para determinar la existencia o no de uno de ellos. En consecuencia, formuló una serie de condiciones implícitas que permiten afirmar la existencia de un problema. Es decir, según este autor, si se asegura que alguna situación o objeto es un problema, entonces necesariamente alguien, en primer lugar, es o fue consciente de alguna situación o objeto relevante y detectable, o de algo que él creó, o por razones plausibles cree o creyó que existe o existió.
Un segundo aspecto, que juzgó que la situación o objeto era de alguna manera indeseable y lo suficientemente indeseable como para cambiarlo en algo. O lo habría juzgado así si tuviera al tanto de la situación o hubiera planteado alguna situación con la expectativa que se modifique o complete pues de la manera más deseada. Como tercer aspecto, juzgó que era o sería al menos algo difícil de resolver o definir para él o para otras personas. Como cuarto aspecto, cree o creyó pues que la evidencia disponible hace posible que la situación sea solucionable, o sea, similar a problemas que se han resuelto en el pasado. Entonces es importante que él cree o creyó que es apropiado utilizar los conceptos de solvencia, resolución y resolución al considerar esa situación que él piensa que puede ser un problema. Definir un problema en palabras de Trevor es conocer el desvío entre dos estados, es decir, lo que debiera ocurrir y la realidad, pues lo que realmente está ocurriendo. Entonces, ese desvío puede ser negativo porque se considera que algo está mal, o puede ser positivo porque se podría estar mejor. Entonces es lo que uno dice que se está ante una oportunidad. Esto significa que se plantea que hay un problema porque estamos mal, o bien porque podemos estar mejor, o este último se denomina oportunidad, y de este modo se incorpora la idea de problema. Por ejemplo, si existe un proceso productivo eficiente, pero se presenta en el mercado una máquina a un precio accesible que va a permitir pues mejora hasta un 20% en los resultados, entonces indudablemente estamos en presencia de que tenemos un problema. Este autor propone una metodología para abordar pues la resolución de problemas o para lograr oportunidades y considera el análisis de situaciones como su punto inicial. Entonces el análisis de situaciones sugiere que comienza cuando se detecta que algo ha salido mal o existe una oportunidad y recomienda estar alerta a tres señales. Una desviación, lo que ha ocurrido realmente no es lo que debería haber ocurrido, una amenaza futura, algún hecho que podría causar futuros inconvenientes o una oportunidad para mejorar. Entonces el desvío entre la situación actual y la deseada, es decir, detectar posibilidades que permiten mejores resultados. Lo que debería ocurrir, según este autor, es que evoca la idea de estado deseado. Lo que realmente ocurre puede generar dificultad al momento de acordar cuál es esa realidad. Entonces todo dependerá de qué, del tipo de problemas que se trate y de los actores involucrados, valores, creencias, intereses, entre otros. Entonces para resolver un problema, entonces hay que tomar una serie de acciones, una serie de pasos, pues. En primer lugar, reconocer el problema, hay que definirlo, hay que identificar una desviación entre lo que debería estar ocurriendo y lo que realmente ocurre. Un segundo aspecto es considerar una acción interina, pues si los efectos del problema son suficientemente negativos y no es posible una inmediata acción correctiva, ganar tiempo implementando una acción interina. Será de gran utilidad un rápido análisis pues, de decisiones y un análisis de problemas potenciales para la selección e implementación de esta acción. En tercer lugar, encontrar la causa del problema. Si se desconoce la causa de la desviación, entonces hay que iniciar un análisis del problema para buscar la causa verdadera. En cuarto aspecto tenemos determinar la acción correctiva. Hay que iniciar un análisis de decisiones para tomar acción contra la causa. Y por último, bueno, implementar la acción correctiva, que luego de efectuar la elección, realizar el análisis de problemas potenciales, entonces se implementa a fin de asegurar el éxito, siempre monitoreando esas acciones correctivas. Conflictos organizacionales. Absolutamente todas las organizaciones requerirán para su funcionamiento diario y éxito del trabajo coordinado
y en equipo de cada uno de los miembros que la componen. Como consecuencia de esa interacción entre los individuos que conforman la organización, irán surgiendo relaciones interpersonales que idealmente deberían ser productivas, aunque la realidad indica que esto no es así. En la práctica, casi todas las interacciones laborales generarán con el paso del tiempo cierto grado de conflicto. El hecho de que ese conflicto sea productivo o destructivo dependerá en gran medida de las actitudes y las habilidades de los individuos, así como también de los mecanismos y estrategias utilizados por los administradores para mitigar al máximo posible los aspectos negativos del conflicto y aprovechar al máximo posible los aspectos positivos de este. En cuanto a la definición del conflicto, podemos citar numerosas definiciones referentes al conflicto, pero las más representativas indican que es un proceso que se inicia cuando una de las partes percibe que la otra afecta o puede afectar algo que la primera considere importante. Otro concepto es un proceso que se presenta cuando una de las partes trata de alcanzar sus objetivos, que están ligados con los de otra parte, e interfiere con sus esfuerzos. Es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. Es un proceso interpersonal o intergrupal que surge de desacuerdos sobre las metas por alcanzar o los métodos a emplear para cumplir esas metas. En virtud de las definiciones expuestas en el ámbito genérico, podemos concluir que el conflicto en las organizaciones es un proceso de oposición y confrontación entre individuos o grupos, en el cual las partes ejercen su poder para perseguir objetivos que consideran valiosos y al mismo tiempo impedir que la otra parte logre sus propias metas. Existen diferentes perspectivas a la hora de analizar el conflicto dentro de las organizaciones. Desde cada uno de estos enfoques particulares, podemos decir que se tiene una concepción distinta respecto al papel que desempeña el conflicto dentro de un grupo de trabajo. La visión tradicional sostiene que el conflicto debe evitarse, ya que él mismo es producto de un mal funcionamiento dentro del grupo de trabajo. Supone que todo conflicto es malo y es negativo para el desempeño del grupo. La visión de las relaciones humanas afirma que el conflicto es algo inevitable, producto de las relaciones humanas que se forjan dentro de cualquier grupo de trabajo, pero que dicho conflicto no es algo necesariamente malo, sino que puede ser positivo para el desempeño del grupo. La visión interaccionista postula no solo que el conflicto es una fuerza que puede ser positiva para el grupo, sino que es una fuerza absolutamente necesaria para el desempeño eficaz del grupo de trabajo. A diferencia de la visión de las relaciones humanas, la concepción interaccionista considera al conflicto como algo necesario. Es por eso que esta visión impulsa a los administradores a generar y mantener un nivel mínimo de conflicto controlado, con el objetivo de conservar la creatividad y vitalidad del grupo. Sin embargo, este enfoque no sostiene que todos los conflictos son buenos, más bien propone que algunos mejoran el desempeño grupal y están vinculados al logro de las metas. Estos conflictos se denominan conflictos funcionales. Por el contrario, hay otros conflictos que obstruyen el desempeño grupal y estos conflictos reciben el nombre de conflictos disfuncionales. Clases o tipos de conflictos. La gran diversidad de procesos o situaciones que pueden etiquetarse como conflictos ha provocado no solo la proliferación de clasificaciones de los mismos, sino de los criterios utilizados para realizar las clasificaciones. Vamos a considerar las fuentes de conflictos, su contenido, naturaleza y nivel en que se producen.
En primer lugar tenemos conflictos según su alcance o sus efectos. La clasificación de los tipos de conflictos se puede hacer utilizando diversos criterios. Pondey, allá por el año de 1967, analizó 7 estudios de conflictos en organizaciones e identificó 2 grandes tipos de conflictos según el alcance de los mismos. Tenemos el conflicto de relación, que no altera la estructura organizativa, las relaciones de autoridad, distribución de recursos o de responsabilidades funcionales. Afecta a la fluidez y eficacia relacionales. Y tenemos el conflicto estratégico, que se crean deliberadamente con el objeto de afectar la estructura organizativa, es decir, para obligar a la organización a redistribuir la autoridad, los recursos o responsabilidades funcionales. En segundo lugar, tenemos los conflictos según su naturaleza. Una de las clasificaciones más conocidas es la realizada por Deutsch, diferenciando los conflictos según su naturaleza. Entonces tenemos el conflicto verídico, donde existen objetivamente una percepción con precisión, un conflicto contingente que se basa en una determinada estructuración de los elementos o circunstancias. La reorganización lo eliminaría, pero las partes lo desconocen. Hay un conflicto desplazado, donde el objeto del conflicto sobre el que se discute no es real. Hay un conflicto mal atribuido, que es el error en la identificación del contendiente, debido normalmente a que también se hiera en el objeto del conflicto. Tenemos el conflicto latente, que no ocurre porque está reprimido, desplazado, mal atribuido o no es percibido. Y por último, el conflicto falso, sin base objetiva. La tercera clasificación, conflictos según su contenido. Moore, en el año de 1994, distinguió los conflictos en función de sus fuentes principales. Aquí tenemos primeramente el conflicto de relación entre las personas, emociones fuertes, falsas percepciones o estereotipos, escasa o falsa comunicación, conductas negativas repetitivas. Estas llevan frecuentemente a lo que se ha denominado conflictos irreales, innecesarios o falsos, en los que se puede incurrir aún cuando no estén presentes las condiciones objetivas para un conflicto. En segundo lugar, tenemos los conflictos de información, que es de información falsa, falta de información también, diferentes puntos de vista sobre lo que es importante, la interpretación diferente de la información y los procedimientos diferentes de estimación. Seguidamente tenemos los conflictos de intereses, que se refieren a la competición entre necesidades incompatibles o percibidas como tales, sustanciales, relacionadas con el dinero, recursos físicos, tiempo, de procedimiento, la manera como la disputa debe ser resuelta, o psicológico, percepciones de confianza, juego limpio, deseo de participación y respeto. Es necesario un acuerdo en los 3 niveles para la satisfacción completa. Seguidamente tenemos los conflictos estructurales, que son causados por estructuras opresivas de relaciones humanas. Estas estructuras están configuradas muchas veces por fuerzas externas a la gente en conflicto. Definiciones de roles, desigual poder o autoridad, control desigual de recursos, condicionamientos geográficos, distancia o proximidad, tiempo, estructuras organizativas. Y por último tenemos los conflictos de valores, que son causados por sistemas de creencias incompatibles. Los valores son creencias que la gente emplea para dar sentido a sus vidas. Explican lo que es bueno o malo, verdadero o falso, justo o injusto. Valores diferentes no tienen por qué causar conflicto. Las disputas surgen entonces cuando unos intentan imponer por la fuerza un conjunto de valores a otros, o pretenden que tengan vigencia exclusiva un sistema de valores que no admite creencias divergentes. Valores cotidianos, valores íntimos, valores de autoestima.
Análisis de la causa raíz. La forma más fácil de entender el análisis de la causa raíz es pensar en problemas comunes. Si estamos enfermos y vomitando en el trabajo, iremos al médico y le pediremos que encuentren la causa raíz de nuestra enfermedad. Si nuestro automóvil deja de funcionar, le pediremos a un mecánico que encuentre la causa raíz del problema. Si nuestro negocio tiene un bajo rendimiento o un rendimiento excesivo en un área determinada, trataremos de averiguar por qué. Para cada uno de estos ejemplos podríamos encontrar un remedio simple para cada síntoma. Para dejar de vomitar en el trabajo, podemos quedarnos en casa. Para movilizarnos sin el automóvil, podríamos tomar el autobús y dejar el vehículo averiado en casa. Pero estas soluciones solo tienen en cuenta los síntomas y no las causas subyacentes de estos síntomas, como una infección estomacal que requiere medicamento o un alternador de auto averiado que necesita reparación. Para resolver o analizar un problema, debemos realizar un análisis de la causa raíz y descubrir exactamente cuál es la causa y cómo solucionar el problema. Ahora bien, ¿qué cosa es el análisis de la causa raíz? El análisis de la causa raíz, por sus siglas en inglés RCA, es el proceso de descubrir las causas raíz de los problemas para identificar soluciones adecuadas. El RCA asume que es mucho más efectivo prevenir y resolver sistemáticamente los problemas subyacentes en lugar de solo tratar los síntomas ad hoc y apagar incendios. El análisis de la causa raíz se puede realizar con una colección de principios, técnicas y metodologías que pueden aprovecharse para identificar la causa raíz de un evento o tendencia. Al ver más allá de la causa y el efecto superficial, el RCA puede mostrar en qué punto los procesos o sistemas fallaron o causaron un problema en primer lugar. Dentro de los objetivos y beneficios, podemos mencionar los siguientes. El primer objetivo del análisis de la causa raíz es descubrir la causa raíz de un problema o evento. El segundo objetivo es comprender completamente cómo reparar, compensar o aprender de cualquier problema subyacente dentro de la causa raíz. Y el tercer objetivo es aplicar lo que aprendemos de este análisis para prevenir problemas futuros o repetir éxitos. El análisis es tan bueno como lo que hacemos con él, por lo que el tercer objetivo del RCA es importante. También podemos usar el RCA para modificar los procesos centrales y los problemas del sistema de forma que se eviten problemas futuros. Por ejemplo, en lugar de solo tratar los síntomas de una conmoción cerebral en un jugador de fútbol, el análisis de la causa raíz podría sugerir el uso de un casco para reducir el riesgo de futuras conmociones cerebrales. El tratamiento de los síntomas individuales podría sentirse como algo productivo. Resolver una gran cantidad de problemas hace parecer que algo se está haciendo, pero si no diagnosticamos la verdadera causa raíz de un problema, probablemente tendremos el mismo problema una y otra vez. En lugar de un editor de noticias que simplemente corrige cada coma de enumeración omitida, evitará problemas adicionales al capacitar a sus escritores para que usen las comas correctamente en todas las tareas futuras. ¿Cómo realizar un análisis efectivo de la causa raíz? Técnicas y métodos. Existe una gran cantidad de técnicas y estrategias que podemos usar para el análisis de la causa raíz, y esta no es de ninguna manera una lista exhaustiva. A continuación se mencionarán algunas de las técnicas más comunes y más útiles. La técnica de los 5 porqués, también conocida como el método de los 5 por qué, que es una herramienta para la resolución de problemas que se utiliza para identificar la causa raíz de un problema específico. En esencia, se trata de un proceso de preguntas repetidamente: ¿por qué?
para llegar a la causa subyacente que ha provocado un determinado incidente o problema. ¿Cómo funciona? 1. Identificar el problema. Primero se debe identificar claramente el problema que se quiere resolver. 2. Preguntar ¿por qué? A continuación se pregunta ¿por qué sucedió el problema? La respuesta a esta pregunta será la primera causa. Tercero, repetir el proceso. Luego se pregunta por qué, la causa anterior, y así sucesivamente hasta llegar a la causa raíz o la razón subyacente que realmente está generando el problema. 4. Registrar las causas. Es importante registrar cada una de las causas identificadas a medida que se van descubriendo. 5. Solución. Finalmente, una vez que se ha identificado la causa raíz, se puede tomar medidas para resolver el problema. Por ejemplo, supongamos que se tiene un problema, la máquina se ha detenido. ¿Por qué se detuvo la máquina? Respuesta: porque hubo una falla en el sensor. ¿Por qué falló el sensor? Respuesta: porque el sensor estaba sucio y necesitaba limpieza. ¿Por qué estaba sucio el sensor? Respuesta: porque no se le había hecho el mantenimiento preventivo regularmente. ¿Por qué no se le hizo el mantenimiento preventivo? Respuesta: porque el personal no tenía la capacitación adecuada para realizar el mantenimiento. ¿Por qué no tenía la capacitación? Respuesta: porque el programa de capacitación no estaba bien establecido. De acuerdo a este ejemplo, entonces la causa raíz de ese problema es la falta de capacitación o de un programa bien estructurado para el personal. Ahora vamos a conversar acerca de el análisis de cambio y análisis de evento. Esta es una técnica de análisis de causa raíz que explora los cambios o eventos que condujeron a un problema o incidente. En lugar de enfocarse en un momento específico, esta técnica examina una línea de tiempo más amplia para identificar patrones y factores causales. Los pasos para realizar un análisis de cambios y eventos son los siguientes. En primer lugar, enumerar posibles causas, es decir, identificar todos los cambios o eventos que podrían haber influido en el resultado. En segundo lugar, categorizar los cambios. Aquí hay que clasificar los cambios como internos o externos y determinar si fueron factores no relacionados, correlacionados o posibles causas. En tercer lugar, analizar la secuencia de eventos, examinar la línea de tiempo de los eventos para identificar patrones y conexiones. En cuarto lugar, es identificar la causa raíz. Aquí hay que determinar la causa fundamental del problema, utilizando técnicas adicionales como la de los 5 porqués. Y en quinto lugar, replicar o remediar la causa. Entonces aquí hay que evaluar cómo se puede prevenir o evitar la repetición del problema en el futuro. Dentro de las ventajas del análisis de cambios y eventos de esta técnica, presenta una amplia perspectiva porque permite considerar múltiples factores y causas potenciales. En cuanto al contexto histórico, ayuda a comprender el problema dentro de un periodo más amplio. Permite la identificación de patrones, facilitando esa identificación y las relaciones entre los eventos. Y por último, da soluciones preventivas porque permite desarrollar estrategias para prevenir la repetición del problema. Otra de las técnicas utilizadas es el diagrama de espina de pescado. El diagrama de espina de pescado, también conocido como diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa, es una herramienta visual que ayuda a identificar las causas de un problema. Este diagrama permite estructurar y visualizar las relaciones causales, facilitando la comprensión y el análisis de problemas complejos. Entre los elementos claves del diagrama de espina de pescado se menciona
Tiene una línea central, que es la espina del pez, y representa el problema o efecto que se quiere analizar. Están las ramas principales, que son los huesos del pez, que representan las categorías o factores principales que pueden contribuir al problema. Las categorías más comunes son métodos, lo que comprende procesos y procedimientos utilizados, máquina o equipos y herramientas utilizadas, mano de obra, personas involucradas y su capacitación, materiales, recursos utilizados en el proceso, medición, datos y métricas utilizadas, medio ambiente, condiciones ambientales que pueden afectar el proceso. También se puede usar el modelo de las 5M, lo que es máquina, método, mano de obra, materiales y medio ambiente. Ahí entonces también tiene una rama secundaria, que son las subcategorías o causas específicas que se desglosan de cada categoría principal. Y las flechas, que son las que conectan las causas con las categorías principales y el problema central. Consejo para realizar un análisis eficaz de la causa raíz. En primer lugar, hay que definir el problema con precisión. Antes de iniciar cualquier análisis, es imperativo delimitar y articular el problema de una manera clara y concisa. Y esto incluye cuantificar su impacto desde el punto de vista de costos, tiempos, calidad, seguridad, y también hay que identificar su recurrencia y establecer su frontera. Una definición ambigua conduce a un análisis disperso y a soluciones ineficaces. Entonces, la precisión en la formulación del problema dirige la investigación hacia los puntos críticos. En segundo lugar, tenemos recopilar datos exhaustivos y relevantes. La base de un análisis causa-raíz sólido es la información. Entonces, para ello se deben recolectar datos de múltiples fuentes: registros, entrevistas, observaciones directas, informes técnicos, con el fin de obtener una perspectiva completa de la situación. La validez de las inferencias causales depende directamente de la calidad y cantidad de la evidencia empírica. Tercero, utilizar herramientas estructuradas de análisis. Aquí es importante emplear metodologías y herramientas específicas para guiar la indagación causal. Estas herramientas pueden proporcionar un marco lógico que previene saltos a conclusiones prematuras y va a facilitar lo que es la exploración sistemática de las posibles causas. Dentro de las herramientas, los 5 porqués, el diagrama de Ishikawa, el análisis de árbol de fallos, entre otras. En cuarto lugar, tenemos fomentar un ambiente sin culpa y de seguridad psicológica. Es necesario crear un entorno donde los colaboradores se sientan seguros para compartir información y errores sin temor a represalias o juicios. Quinto lugar, involucrar a los expertos y afectados directos. Para ello hay que conformar un equipo de análisis causa-raíz multidisciplinario que incluya personas con conocimiento directo del proceso o problema, así como a los expertos técnicos y personal afectado. Sexto lugar, tenemos pensar de forma sistémica y evitar soluciones puntuales. Hay que resistir la tentación de implementar soluciones rápidas para los síntomas, como pañitos de agua caliente. La meta es identificar fallas en el sistema. Por ejemplo, en el diseño de procesos, en el área de política, en el área de formación y capacitación del personal, en la parte de cultura organizacional, que permitieron la ocurrencia del problema. En séptimo lugar, tenemos validar las causas raíz identificada. Fíjense que una vez que se identifica una o varias causas raíz potenciales, entonces es crucial validarla. Y esto puede hacerse a través de ¿qué? De simulaciones, pruebas piloto o la comprobación de su correlación con la recurrencia del problema. En octavo lugar, tenemos desarrollar acciones correctivas, sólidas y preventivas. El análisis causa-raíz no concluye
con la identificación de la causa. Su valor reside en la implementación de acciones correctivas y preventivas que eliminen o mitiguen la raíz del problema. Y estas acciones deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido, es decir, SMART. Y por último tenemos monitorear y evaluar la efectividad de las acciones. Entonces hay que establecer las métricas y un plan de seguimiento para verificar que las acciones implementadas han tenido el efecto deseado y que el problema no ha vuelto a ocurrir. Bueno, ya para finalizar, les dejo este pensamiento de Anthony Robbins. Usar el poder de decidir te da la capacidad de superar toda excusa para cambiar cualquier parte de tu vida en un instante. Agradecidos por su atención. Gracias.